Hola a todos, aquí seguimos en analizando los personajes que vienen en este maravilloso libro que se llama Mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres que oraron por ellos. Y hoy llegamos al final de esta serie y bueno, para mí fue de mucha edificación, para mí me fue de motivación para seguir orando por todos mis seres queridos, por mis hijos y por mis nietos. Y hoy llegamos a un personaje muy importante. Los otros fueron importantes, pero sin embargo, este que vamos a tocar hoy lo menciona la Biblia. A los otros personajes fueron grandes hombres, pero solamente hay libros escritos de ellos, hay mucha información, pero la Biblia no los menciona. Y a este que vamos a estudiar el día de hoy sí está nombrado en la Biblia, y su nombre es Timoteo. Y hay dos cartas dirigidas a él, dos cartas que las escribió el apóstol Pablo, primera y segunda de Timoteo. Así que, bueno, pues empecemos a hablar de la vida de Timoteo, ¿ok? Dice, ¿cuán habrá sido el pasar del tiempo con el teólogo? ¿Cómo habrá sido? Dice, ¿cómo habrá sido el pasar tiempo con el teólogo más grande de la historia? Es una pregunta. ¿Cómo habría sido pasar tiempo? Y estaba refiriéndose al apóstol Pablo. Imagínate que tuvieras acceso a la mente teológica más grande después de Cristo. Mente teológica más grande después de Cristo. Sobre Cristo no hay ninguno. Después de Cristo hay varios y entre ellas es Pablo, ¿ok? No solo durante una hora o un día, sino durante años. Piensa en todas las preguntas que podrías hacerle. Piensa en todas las formas en que podrías observar e imitar una vida vivida pleno para la gloria de Dios como la vivió el apóstol Pablo. Sí, dice, hubo un joven, ahora sí vamos a empezar a hablar de Timoteo. Hubo un joven que tuvo el gran privilegio de ser un protegido, nada menos que del apóstol Pablo. Viajó, trabajó, pastoreó, oró, adoró y sufrió junto al hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y su relación fue tan estrecha que Pablo lo consideraba como un hijo y se refería a él como un hijo, verdadero hijo en la fe. Pablo así mencionaba a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. En verdad, Timoteo fue un hombre que disfrutó de una enorme oportunidad, una que muchos hubiéramos querido tener en su tiempo. En aquella época, el mejor evangelista, mejor predicador de la palabra era Pablo, y Timoteo tuvo mucho compañerismo con Pablo, ¿ok? ¿Y qué tenía de especial Timoteo? Es otra pregunta. Pablo señaló la preocupación genuina de Timoteo por el bienestar de los demás y su fe sincera. Eso tenía de especial, su fe sincera. Pero cuando se refirió a la fe de su discípulo, le dio crédito a las que habían influido sobre Timoteo mucho antes que ellos dos se conocieran. Su madre y su abuela de Timoteo fueron las que le inculcaron esa fe genuina, verdadera y sincera desde pequeño. Al llegar al final de este libro es muy apropiado poner atención al primer ejemplo de un hombre cristiano cuya influencia más formativa fue su madre, ¿ok? Desde ahí, desde el hogar empieza nosotros, con nuestra influencia empezamos a formar a nuestros hijos y a nuestros nietos después, ¿ok? Dice, Pablo fue siempre muy intencional en su manera de dedicarse a la evangelización y a la plantación de iglesias nuevas. En oración preparaba una ruta, luego se embarcaba en largos viajes misioneros, se detenía en uno y en otro poblado para predicar el evangelio, plantaba iglesias y establecía liderazgos. Su primer viaje comenzó en Antioquía, donde él y Bernabé fueron apartados por el Señor para la obra misionera. Primero navegaron a Chipre y luego volvieron al continente, donde viajaron por varias regiones y plantaron varias iglesias. Luego regresaron a casa para animar a su iglesia con noticias de cómo Dios había obrado. Pablo y Bernabé eran compañeros y viajaban a diferentes ciudades de aquella zona de Asia y plantaban iglesias, evangelizaban y luego regresaban a donde tenían su cuartel, digamos, para compartir cómo les había ido durante todos esos viajes y a contarles todo lo que el Señor había hecho de qué manera el Señor los había usado para hacer toda esta obra para el Señor, ¿ok? Después de un largo viaje, Pablo dijo, volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Cuando llegaron a Listra, encontraron una alegría inesperada. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, ¿ok? Su madre de Timoteo era judía y era creyente, pero su papá no, era inconverso porque era griego. Él era buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Qué alegría debió ser encontrar a un joven que por consenso era especialmente piadoso y maduro en su fe. Era un joven, ¿ok? Estamos hablando de un joven. Inmediatamente Pablo quedó impresionado por este joven y convencido de que Dios lo había llamado al ministerio. De hecho, muy pronto Pablo quiso incluir a Timoteo en sus viajes. Pablo vio algo diferente en este joven, vio la fe genuina que él tenía y dijo, bueno, este va a ser buen compañero para instruirlo, para llevarlo, dice, a los viajes para que él se esté fogueando, se esté preparando para la obra del Señor que va a venir a hacer después, ¿ok? Sin embargo, había un asunto que tenía que atender para preparar a Timoteo para servir en aquel tiempo y en aquella cultura. Recuérdense de que estamos hablando de hace muchos años atrás. Pablo quiso que éste fuera con él y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego y por lo tanto inconverso. Su madre y su abuela sí oraban por él y demás, pero el papá no. Juntos viajaron por Macedonia, predicando el evangelio y estableciendo iglesias nuevas. Timoteo presenció cómo golpearon a Pablo y a Silas y los arrojaron al calabozo de Filipos. Vio cuando el carcelero de Filipos creyó en Cristo y pudo ver que muchos tesalonicenses creyeron en el evangelio, en tanto que muchos más instigaron un disturbio feroz junto a Pablo y Silas. Timoteo se escapó de la ciudad de noche rumbo a Berea. Fíjese todo lo que vivió Timoteo. Con todo, vio cuando golpeaban a Pablo y a Silas y los arrojaban a un calabozo. Cualquiera hubiera dicho, no, esto no es para mí. Yo no quiero esto, aquí se sufre mucho. Compartiendo el evangelio hay muchos obstáculos que vencer y es muy difícil. Y aún hoy en día no es fácil compartir la palabra del Señor, pero bueno, si no seremos nosotros solamente somos instrumentos usados por el Señor, ¿verdad? Es el Señor quien habla a través de nosotros, ¿ok? Dice, allí Timoteo se escapó de la ciudad de noche rumbo a Berea. Ahí conocieron a gente noble que los escucharon con muy buena disposición y que revisaron diligentemente todo el mensaje, compartiéndolo con las escrituras. Luego, para evitar más problemas, Pablo partió rumbo a Atenas y dejó a Timoteo y a Silas a cargo de la obra en Berea. Todo eso durante solo los primeros meses del ministerio de Timoteo. Todo lo que le pasó durante unos cuantos meses. Les vuelvo a repetir, cualquiera hubiera dicho, yo no quiero seguir en eso. Se hubieran desanimado, ¿verdad? El nombre de Timoteo aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento como uno de los amigos más leales de Pablo y uno de sus compañeros más confiables. Timoteo estuvo presente cuando Pablo escribió su obra más importante, la Epístola a los Romanos. Estuvo con Pablo cuando escribió Corintios, primera y segunda, Filipenses, Colosenses y ambas cartas a los tesalonicenses. En algún momento lo apresaron porque los hebreos porque dice que en Hebreos se celebra que Timoteo había salido libre, entonces también a Timoteo lo apresaron. No nos explica cómo, cuánto tiempo duró, no da muchos detalles de eso, pero también estuvo prisionero. Timoteo fue un firme defensor de la fe contra las primeras herejías, un hombre cuyo carácter fue ejemplo de piedad e indiscutiblemente uno de los líderes más importantes de la iglesia del primer siglo. Por eso su nombre está escrito aquí en la Biblia. Una fe sincera, dice el subtítulo que seguimos. ¿Qué fue lo que hizo que Timoteo estuviera capacitado para este ministerio? Es preguntar. ¿Acaso tuvo un intelecto superior y una educación de primera clase? ¿Acaso tuvo un padre muy rico y poderoso que invirtió dinero para asegurar que su hijo tuviera ventaja en la competencia? Hoy en día se dan muchos estos casos, ¿verdad? En muchos aspectos de la vida cotidiana. La Biblia subraya un solo privilegio, la fe de su madre y su abuela, que le inculcaron a él desde su niñez. Timoteo tuvo el inmenso privilegio de haber sido formado en un hogar cristiano.
definitivamente que ese es un privilegio, pero aún así, si sus hijos o nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, no cristiano, nunca es tarde para instruirlos en la palabra del Señor. Timoteo tuvo el inmenso privilegio de haber sido formado en un hogar cristiano desde que nació. Qué bueno que todos fueran así, pero no, desafortunadamente no todos son. Nacemos, yo no nací en un hogar cristiano, sin embargo, acepté a nuestro Señor Jesucristo y bueno, pues ahora aquí estoy compartiendo la palabra y conociendo y estudiando cada día más y más y más de la Biblia, ¿ok? En su segunda carta a Timoteo, Pablo le recuerda esto: pero persiste tú en lo que has aprendido y te han persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Esto se lo escribió Pablo a Timoteo. Dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que en ti también. Esto lo dices en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Timoteo tuvo el privilegio de ser criado en un hogar que se distinguía por su compromiso con las Escrituras. Es importante considerar lo siguiente: ¿qué habría hecho la madre de Timoteo para ganarse los elogios de Pablo? No fue hacer que Timoteo estudiara, memorizara sus versículos de la Biblia, aunque es algo muy bueno que una madre puede hacer. No fue enseñándole la teología sistemática, aunque eso también es muy importante. Pablo solo dice una cosa: que la madre de Timoteo y su abuela lo habían introducido a la Biblia y la Biblia había hecho su trabajo en él. La Biblia había hecho a Timoteo sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está todo lo que necesitamos conocer de nuestro Señor, del ejemplo vivo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Aquí está en la Biblia. Es muy apropiado concluir este libro con un ejemplo tan simple y tan directo de una madre piadosa. No tenemos otra información sobre Eunice, la madre de Timoteo, aparte de su compromiso con las Escrituras y su disposición a compartirlas con Timoteo. La Biblia no nos da más datos sobre su vida. Ella pasó a la historia como una madre piadosa, una verdadera mujer de la palabra que tuvo el privilegio de ver a su hijo crecer para convertirse en un gran hombre cristiano. Y no hay reconocimiento más grande que este. Sin duda que sí. Sin duda que por ejemplo, hay mamás que se les reconoce porque su hijo es un gran abogado, es un gran médico, es un gran bombero, es un gran X, cualquier profesión, ¿verdad? Pero no hay reconocimiento más grande que este, que sea la mamá quien instruya a los hijos en la vida cristiana. Porque la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 3:16, precisamente la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese todo lo que aprendemos aquí: enseñar, redarguir, corregir y instruir. Todo aquí está. Si tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios. Si le falta cualquier cosa, aquí hay para todas nuestras necesidades que estemos pasando. Seguimos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no tenemos pretexto para decir: pues es que yo no sabía, es que yo no estaba preparado. Aquí está todo lo que debemos saber y la preparación está aquí leyendo este libro. Bueno, pues es así como concluimos estas 10 historias de estas personas que fueron grandes hombres porque sus madres oraron por ellos. ¿Ok? John Newton, Hudson Taylor, J. Henchman, John Piper, Charles Spurgeon, Agustín de Hipona, L. Ed Moody, Timoteo y más. Así es de que para mí fue de bendición. Muchas gracias a todos los que quieran encontrar
Los otros estudios por ahí están en YouTube, búsquenlos y por supuesto que sí. Nos vemos la próxima porque seguimos, vamos a orar y vamos a ver con qué otra serie seguimos estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Nos vemos la próxima.